100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Entre el año 2003 y 2006, más de 26.000 paramilitares entregaron las armas en todo el país. Se desmovilizaron, sus armas fueron fundidas y se convirtieron en estos 64 lingotes, que desde el año 2008 reposan en una bodega de espacio público de la alcaldía de Medellín. Óscar Botero Alzate, alcalde de Puerto Boyacá, municipio ubicado en límites con Antioquia, los pidió para construir un monumento a la memoria. Y lo que buscamos es tener unos 30 o 40 toneladas de este material para hacer ahorita que empezamos la construcción del parque. Es un parque que va a ser el Parque de la Reconciliación, donde vamos a tener muy en cuenta toda esta historia, donde vamos a tener todo el tema de lo que pasó en Puerto Boyacá y lo que ha pasado durante muchos años. A Medellín le fue entregado el material para realizar un monumento a las víctimas, similar al que está ubicado en la Terminal del Norte, que fue construido con las armas fundidas del EPL. 9 años después, estos lingotes continúan en el mismo lugar. El alcalde de Boyacá lo pidió al municipio de Medellín, pero el alcalde Federico quiere hacer un análisis a ver si realmente se puede hacer el monumento aquí en la ciudad de Medellín en homenaje a las víctimas. Más de 18.000 armas representadas en casi 50 toneladas de hierro, que ya no aportan a la violencia colombiana, pero que sí deberán recordar que algo pasó para que no vuelva a ocurrir. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos embarcaremos en un tema bastante interesante relacionado con los orígenes del denominado paramilitarismo, específicamente con aquellos agentes internos y externos que tuvieron que ver con la conformación de estos grupos en la historia del conflicto nacional. Nos acompañan el día de hoy en la mesa los profesores Wilmer Zuleta, Iván Ríos y John Freddy Arboleda, el estudiante de Derecho José Zuluaga y quien les habla Mauricio Montoya. Escuchábamos al inicio del programa una noticia emitida por Teleantioquia Noticias en la que el alcalde de Puerto Boyacá, Óscar Botero Alzate, reclamaba a la alcaldía de Medellín una serie de elementos que habían sido producto de la fundición de las armas del paramilitarismo y la reclamaba con el objetivo de hacer un monumento en Puerto Boyacá, ese municipio que colinda con el departamento de Antioquia y que de alguna manera durante los últimos años se ha convertido en un ejemplo de paz y reconciliación, pero que en su momento también fue reconocido como ellos mismos se denominaron la capital antisubversiva de Colombia. Para hablar de estos orígenes del paramilitarismo tenemos que decir, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, que asuntos generalizados como el de los chulavitas, los pájaros, el famoso decreto 3398, fueron en su momento elementos que podrían denominarse embriones de lo que posteriormente llamaríamos paramilitarismo. Pero específicamente encontramos ya para la década de los 60 movimientos bastante particulares como el de la Fuerza Anticomunista de Colombia, conocida como FUNAC, y que tuvo una operatividad en territorios del departamento del Huila. Es bastante interesante escuchar algunas de las declaraciones que hablan de este movimiento y que muestran cómo esa llamada fuerza anticomunista pues persiguió a todo aquello que de alguna manera tuviera tintes de subversión. Vale mencionar aquí un testimonio en el que se habla de lo que sucedía en ese departamento del Huila. Así, por ejemplo, al norte del departamento del Huila, en el municipio de Colombia y en la estación de policía de Monguí, opera desde hace varios años un jefe bandolero que responde al nombre de Amadeo Rodríguez, quien se dice conservador, así como los hombres que comanda, a quienes se señala como autores de numerosos asaltos. Rodríguez se halla sentenciado por el Juzgado Superior de Neiva a cumplir una pena privativa de la libertad que excede de 20 años, pero su captura no ha podido hacerse efectiva porque se estima que este y sus hombres constituyen algo así como un baluarte o defensa contra otros grupos que se dicen liberales o comunistas y que operan en zonas aledañas.
Esto es bastante particular porque con eso vamos viendo cómo se empieza a introducir el tema del paramilitarismo y ahí entonces nos adentramos a pensar cuáles entonces son esos orígenes más allá de lo que muchos solamente conocen como las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya estabas mencionando la naturaleza y las raíces de estos grupos desde las épocas de la violencia, pero digamos que ya llegan a una etapa de consolidación como estructura militar en la década del 80, donde pasan a ser sencillamente, pasan de ser clanes de vengadores, mercenarios a sueldo, para convertirse en una estructura organizada, no solamente para repeler fuerzas disidentes, comunistas y guerrilleros, sino también para establecer control territorial y perseguir forajidos, disidentes, personas sospechosas de vinculación con esto que señalaban no deseable, ¿no? Los guerrilleros y los comunistas, y establecer zonas de control y señalar como objetivos militares a los líderes sociales, sindicalistas, homosexuales, entre otros. Allí entonces ya marcamos una naturaleza de imposición de normas de control social y se marcan entonces como unos clanes con carácter de limpieza social para establecer condiciones ante la ausencia de seguridad y justicia que brindaba el Estado, ¿cierto? Entonces ya allí, digamos, hay vinculación con otro tipo de sectores, ya con los militares, con el narcotráfico, y pues ya conocemos el antecedente que en otros programas ya hemos mencionado, el MAS, el conocido clan Muerte a Secuestradores, señalando, digamos, para perseguir todo aquello que azotaba a la población colombiana, secuestros, extorsiones. Bueno, debemos decir también aquí que concretamente esa influencia paramilitar que ya venías mencionando, pues empieza a tener protagonismo en la década de los 80, específicamente en el municipio de Puerto Boyacá. Es bastante particular, sobre todo porque se empieza a asociar a partir de un grupo conocido como ACDEGAM, la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio. Vamos a escuchar la opinión del profesor Arboleda sobre este papel que jugaron tanto Puerto Boyacá como este reconocido movimiento de ACDEGAM. Respecto al papel jugado por ACDEGAM, que era la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio, hay que resaltar que en algún momento llegó a tener tanto poder que se daba el lujo de pagar una nómina de 900 funcionarios. Y además, pues, con esta ACDEGAM, bueno, se construyeron emisoras, se patrocinaron la construcción de estadios, celebraciones de reinados de belleza. Igualmente esta ACDEGAM funcionó pues con dinero de comerciantes de ganaderos, pero finalmente pues se vería infiltrada por dinero del narcotráfico. De todas maneras, esta ACDEGAM contaba pues en su momento pues con una muy buena imagen, digamos pues con respecto a los ciudadanos pues de allá de Puerto Boyacá. Para 1988 un informe enviado por el DAS al gobierno colombiano dejaría ver pues todo lo que cómo estaba siendo infiltrada esta organización por el tema de los narcotraficantes, y además pues ahí se resaltaba el papel de Gonzalo y de Henry Pérez, reconocidos jefes paramilitares de la zona. En este orden de ideas, pues también aparece una figura bastante particular en Puerto Boyacá, es la figura de Henry Pérez, quien podría decirse que fundó el clan del paramilitarismo en esta zona y que tuvo un gran poder durante bastante tiempo. Vamos a escuchar al profesor Arboleda con algunas de las apreciaciones sobre quién era Henry Pérez y cuál fue su papel en todo este desarrollo del tema del paramilitarismo. Henry Pérez fue un reconocido líder de grupos de autodefensa del Magdalena Medio, más concretamente de Puerto Boyacá durante la década de los 80. Era hijo de Gonzalo Jesús Pérez, quien para la década de los 70 fuera colaborador del Cuarto Frente de las FARC. Esa relación con este grupo pues se va a romper debido a que los subversivos van a secuestrar a un lugareño y se van a negar a devolverlo, esto ante los reclamos de los campesinos de la zona. Esto va a generar una reacción violenta por parte de los campesinos de esta zona, los cuales van a solicitar ayuda al batallón Bárbula, y el cual no va a dar la respuesta pues que estos esperaban, ante lo cual pues ellos van a decidir tomarse el asunto por justicia propia, y donde van a emboscar a los guerrilleros que irían
a cobrar la extorsión por el secuestro pues del ciudadano pues ya en mención. Tras la acción de este grupo a los guerrilleros, el asesinato de estos guerrilleros, pues el batallón decide pues que les va a prestar atención y les va a ayudar en temas de organización y en el tema de venta de armas con sus respectivos permisos. Igualmente, para la consolidación de este grupo en 1981 va a ser bastante importante el que a este se integre un teniente activo que se llamaba Luis Antonio Meneses, el cual con el tiempo va a conocerse luego o va a denominarse como Ariel Otero, quien va a ser el segundo en esta organización. Henry Pérez sería asesinado el 20 de julio de 1991 y se especula que este asesinato sería adjudicado a hombres de Pablo Escobar. Tras la muerte pues de Henry Pérez, los grupos de autodefensa pues de la zona serían, o la comandancia de esto sería asumida pues por Ariel Otero, del cual pues ya hemos pues expresado, y el cual este Ariel Otero también sería posteriormente asesinado en 1992. Se dice que eso sucedería en una acción realizada por antiguos aliados de estos. Escuchábamos ahí las apreciaciones del profesor Arboleda y queremos aquí mencionar una historia bastante particular que tiene que ver con Henry Pérez y su padre y que viene muy bien retratada en el libro No hubo fiesta, Crónicas de la Revolución y la Contrarrevolución, escrito por Alonso Salazar. Los pleitos venían creciendo porque Caruso tenía por costumbre desafiar a los hombres de confianza de Henry, especialmente a Ariel, su mano derecha. En la noche del 7 de julio de 1991, estaba Henry en una discoteca y se acercaron a decirle que después de un áspero altercado, don Gonzalo y Ariel se habían citado para un desafío a muerte. Yo estoy desesperado con mi padre. Piedra en el zapato, dijo Henry. Ariel le manda a preguntar, ¿qué hace? Que vaya y no se deje matar. Es un huevón si se deja matar, respondió. El rumor se regó en el pueblo. El patrón mayor se batiría en el duelo. Una hora más tarde, con ojos mirando por las rendijas de las puertas y ventanas, y curiosos aglomerados en la calle, se enfrentaron como vaqueros del viejo oeste. Gonzalo recibió un tiro de fusil y murió instantáneamente. Los otros hijos se armaron para buscar a Henry, quien tuvo que salir huyendo del pueblo. Y vea el absurdo, me diría Báez. Henry se desmoronó. No pudo enfrentarse a la realidad de la muerte de su padre. Sé que todos estos días hasta su muerte, 13 días en total, dedicado a delirar, a citar frases bíblicas. Es lo mismo que le sucedió al profe Vicente Castaño después de ordenar la muerte de su hermano Carlos. Lo arrolló la culpa. Así que eran valientes para ordenar pero cobardes para asumir las consecuencias. ¿Cómo mis hermanos no me van a permitir ir al sepelio?, gritaba Henry mientras lloraba como un demente. A Caruso lo velaban en la casa paterna, guardada por los 4 hermanos encabezados por Marcelos, armados con los explosivos conocidos como bastones chinos, granadas y armas largas. Las puertas las flaqueaban 6 hombres con fusiles y adentro, alrededor del ataúd, varias mujeres, lideradas por Marina, su hija, cargaban una granada en cada mano. Henry, no se vaya a asomar que lo matan, le dijo Báez. Una muchedumbre acompañó el féretro hasta la iglesia. Por las calles caminaban, sofocados y sudorosos los hombres, envueltas en sus trajes negros y cubiertas sus cabezas con mantos las mujeres. No se escuchaba ni una oración ni un rosario, solo gritaban: Henry Pérez, asesino, pagarás con tu vida, Caín. En tierra caliente, como esa, las personas no se pueden velar por mucho tiempo porque los sopilotes no tardan en comenzar a dar vueltas y posarse en los árboles cercanos. Había otro difunto, un hacendado, muerto, como cosa extraña, de viejo. Para no acumular cadáveres, la misa se ofrecía por los 2 difuntos, así que al atrio de la iglesia llegaron, ese día, los 2 ataúdes. Los hermanos y 30 hombres más llevaban sus armas desaseguradas, pero no pudieron oponerse a un piquete de soldados que se bajó de un camión, los rodeó y los desarmó. Daba la sensación de que la autoridad había reaccionado, pero no eran soldados sino hombres de Henry, que en una operación relámpago se robaron el ataúd con el féretro de don Gonzalo, lo montaron en una camioneta y lo llevaron a las afueras de la ciudad. Henry se acercó al ataúd llorando como un niño, doblado, con las manos recogidas. Abrió la ventanita del ataúd y de repente, al ver otro cadáver, con un gesto casi burlón, explotó con una furia incontenible. Con la cacha del revólver le dio al conductor y lo dejó privado. Y claro,
les ordenó devolverse a la iglesia. Los hombres regresaron con el cadáver correcto y entonces tomó la vía a Cimitarra, Santander, rumbo a la vereda San Vito. Lo quería sepultar en la tierra donde sus padres, pasados de ser colaborador del ELN a ser pionero en la contrainsurgencia, conformada la primera autodefensa en la región. Todo sucedió en silencio. Como en el pequeño cementerio no había tumbas disponibles, decidieron cavar una entre las malezas. Mientras las sombras se tomaban el cementerio, Henry terminó de marcar una cruz improvisada, el nombre de su padre, y se persignó. El grupo de hombres imitó mecánicamente el gesto, abordaron las camionetas y salieron del cementerio. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Con esa historia y muchas más, pues vamos viendo cómo empiezan a emerger estos grupos paramilitares que podríamos decir son los orígenes de lo que luego será la unificación. Profesor Wilmer, esos otros grupos que están en los 80 y que son como islas de lo que empezamos ya a denominar el paramilitarismo, ¿quiénes son y qué papel juegan también en esta historia? Son grupos emergentes que nacieron de manos de comerciantes, de ganaderos que estaban cansados de las extorsiones de las guerrillas. En este sentido, vale mencionar a Ramón Izaza, quien fue uno de los grandes líderes de estos grupos que operaron en zonas como el Magdalena Medio y se unieron con otros grupos y se llamaron los escopeteros, quienes más adelante también se unieron a las autodefensas de Henry Pérez, que luego se llamaron Autodefensas de Puerto Boyacá. Este fenómeno se expandió a diferentes zonas del país, por ejemplo en Vistahermosa y San Martín Meta, en donde el jefe era alias Aníbal. También estuvieron en el Putumayo, en donde el líder fue Humberto García, que era el encargado de la base llamada Rescate. Al igual también en Cundinamarca, donde estaba alias Braulio, que se llama Rigoberto Quintero, quien posteriormente fue reemplazado por Luis Eduardo Cifuentes en la década de los 90. Y también en el Magdalena Medio se organizó el conocido Frente Gavilanes al mando de alias Vladimir, quien sería conocido más adelante por su participación en la masacre de Segovia en 1988. Mientras tanto, en Urabá lideraba Fercho, en Bichada el grupo lo controlaba el señor Guillermo Torres, y en Segovia y en Remedios Fidel Castaño, de quien hablaremos más adelante. En ese orden de ideas, pues no podemos dejar de mencionar acá que todos esos grupos que se estaban consolidando, pues así como decíamos al inicio del programa, pues se organizaban a partir del apoyo de algunas entidades nacionales o grupos organizados, pues también existió un apoyo internacional. Vamos a escuchar un informe que en su momento haría el programa La Noche de RCN, refiriéndose a una figura bastante particular que sería uno de los entrenadores, por decirlo de alguna manera, de los primeros grupos paramilitares en Colombia en la década de los 80. Este es Yair Klein, un exmilitar y mercenario de Israel de casi 70 años de edad. Adelantó una exitosa carrera militar en su país, donde se destacó por su habilidad para conformar grupos especiales de asalto para el rescate de rehenes. Quienes le han seguido los pasos durante los últimos 30 años aseguran que tras dejar el ejército de su país, creó una organización privada de mercenarios a través de la cual presuntamente distribuyó armas a diversos grupos armados irregulares en varios países del mundo. En Colombia, en la década de los 80 y 90, habría dado entrenamientos a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. A finales de la década de los 90, el mundo conoció las primeras imágenes sobre el entrenamiento que Yair Klein habría entregado a grupos armados ilegales. Uno de ellos fue impartido en un campamento secreto, ubicado en la región del Magdalena Medio, en territorio colombiano. A plena luz del día, campesinos de la región liderados por cabecillas paramilitares recibieron instrucción en manejo de armas y constituyeron un incipiente grupo que con los años se convirtió en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Organismos de seguridad de Colombia aseguran que Clay empezó sus primeros contactos con el extinto narcotraficante José González Rodríguez Gacha, quien habría financiado a los pequeños ejércitos privados ilegales. Fidel Castaño, el ya desaparecido fundador de las autodefensas, fue uno de sus primeros alumnos junto con su hermano Carlos Castaño, asesinado por sus propios hombres en el 2003. Según testigos del proceso que se le sigue en Colombia, Klein entrenó inicialmente a 60 hombres en la finca Las Tangas, eje principal de la creación del grupo criminal, bajo el argumento de defenderse de la guerrilla, que secuestraba y extorsionaba con frecuencia a los ganaderos de la región. Luego de permanecer varios días en la finca Las Tangas, Klein se trasladó a Puerto Boyacá para asesorar al extinto narcotraficante
narcotraficante Rodríguez Gacha, conocido con el alias del Mexicano, del cártel de Medellín, quien estaba interesado en crear un grupo de protección bien armado y quien le habría pagado unos $80,000. Escuchábamos ahí en ese informe algunas de las referencias a estos personajes extranjeros, pero José, ¿quiénes eran personajes como Jair Klein y David Tompkins, de quienes se dice fueron promotores y entrenadores de estos primeros grupos paramilitares? Sí, es claro que los paramilitares tuvieron un apoyo de exmilitares de otros países, es decir, extranjeros, como el caso de Jair Klein, que era un israelí, que a su vez este personaje aseguró que una empresa de su país tuvo una cercanía o un apoyo a ganaderos, hacendados, alcaldes del Magdalena Medio, integrantes del DAS y exmilitares con relación a todo este tema. Alias Vladimir, cual se conocía con su alias, según Alonso Jesús Vaquero, que era alias Vladimir, dijo que la relevancia que tuvo en Colombia esta persona, Jair Klein, fue de gran importancia debido a que en la masacre de Segovia se utilizaron las tácticas o técnicas de este individuo. Klein fue acusado y encontrado culpable en el 2002 por el Tribunal Superior de Manizales, en donde se le condenó por apoyo a paramilitares. Ya por el otro lado, el caso de David Tompkins fue también de relevancia británico, debido a cual apoyó o entrenó personal militar en el Magdalena Medio y cuyo objetivo principal era preparar un ataque sorpresa a Casa Verde en el Meta. Recordemos que en este lugar se encontraba la cúpula de las FARC y donde se presentaban o se venían presentando, gestando los diálogos de paz. Vale decir acá que hay un famoso texto en el que la periodista Olga Bejar entrevista a Jair Klein y en ese, pues entre las muchas preguntas que le hace, pues Jair Klein responde por su llegada a Colombia, el apoyo de alguna manera de entes militares y también de algunos organismos como el DAS, pero reconoce también el apoyo de narcotraficantes y hacendados. En ese orden de ideas, profesor Iván, pues hablemos un poco de entonces esa relación que se ha tenido siempre como latente entre el paramilitarismo y el empresariado. Claro, yo pensaría que en todas las fases de desarrollo del paramilitarismo encontramos ese tipo de alianzas para el asunto de financiación, digamos. En primer lugar, ese origen que ya habíamos mencionado en la década del 60, esa consolidación en la década del 70 y ya en el 80 para su expansión encontramos que ya hay un tipo de mangualas para financiar las operaciones a cambio de seguridad y de protección para las actividades económicas, sobre todo de lo que tiene que ver con lo minero energético y la agroindustria a gran escala, que fundamentalmente están en manos de multinacionales. Entonces encontramos después de 2005 con el famoso proceso de la Ley de Justicia y Paz en la era del expresidente Álvaro Uribe, encontramos una serie de investigaciones que adelanta la Fiscalía y señala que para el caso del primer germen de autodefensas de Antioquia y Córdoba, de Urabá y Córdoba, hay una alianza entre los grupos paramilitares y la multinacional Chiquita Brands, ¿cierto? En un proceso donde se le identifican que hay un aporte de $200,000 entre 1997 y 2004 y pues a lo largo de todas sus operaciones pues en los municipios de Turbo, Chigorodó y Carepa desarrollan también grupos de vigilancia rural como las Convivir, además de producir 1.675 desplazados. Finalmente en un juzgado de Florida una corte los sanciona con una multa de $25 millones por su participación en organismos al margen de la ley. Vale decir entonces también acá que esos grupos van alcanzando protagonismo, como estamos diciendo en este programa, pues aún son islas, aún son movimientos independientes. Todavía tendríamos que esperar hasta muy entradas ya la década de los 90 para su unificación. Sin embargo, debe decirse también que hubo una relación estrecha con figuras del narcotráfico como Rodríguez Gacha, el mexicano, y también con figuras de la fuerza pública. Además, una expansión de ese modelo de Puerto Boyacá a otras regiones del país. Dicha expansión fue muy bien retratada por María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas, en un fragmento de este libro donde se habla cómo fue exportado ese modelo exitoso de Puerto Boyacá a muchas otras zonas del país. Se dice de la siguiente manera: la persecución a la UP
y todo lo que oliera a liderazgo para el cambio social no fue casual. Como las autodefensas del Magdalena Medio fueron tan exitosas en librarse de la guerrilla, otros terratenientes del país con problemas de seguridad similares importaron el modelo de Puerto Boyacá, pero también vieron en este modelo una salida a sus problemas con políticos tradicionales y otros que comenzaban a asomarse con expresiones políticas nuevas como la Unión Patriótica o el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. Sí es cierto, entonces, como dijeron en su época Pérez y sus asociados, o como lo han dicho ante los tribunales de justicia y paz quienes sobrevivieron, que muchos ganaderos y agricultores de todo el país, muchos de ellos también gamonales de la política local, requirieron sus servicios, los llamaron. Sin embargo, el investigador Camilo Echandía, quien ha estudiado por años la geografía del conflicto, rastrea sobre todo la cocaína en los caminos que llevaron a estos primeros paramilitares a multiplicarse casi por medio Colombia. Así que también fueron los narcotraficantes y sus mercados los que empujaron y exportaron el modelo de Puerto Boyacá a los llanos y a la costa Caribe. Además, por convicción ideológica o porque estaban infiltrados por el narcotráfico, los militares, es decir, las Fuerzas Armadas, también empujaron la expansión de las autodefensas. En declaraciones de Ariel Otero, se dice cuando lo capturaron y luego misteriosamente lo dejaron ir, se asevera que la expansión de las autodefensas fue auspiciada y coordinada por muchos agentes del Estado y por militares en todo el país. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. ¿Cómo podemos darle cierre a este tema un poco relacionando la aparición de otros personajes y a su vez pues lo que va a pasar luego con estos agentes paramilitares? Sí, el paramilitarismo alcanzó gran reconocimiento por la vinculación de figuras como los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, quienes concentraron influencias en departamentos como Antioquia, Córdoba, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca, y allí ejecutaron masacres como la masacre del Macayepo en el departamento de Bolívar, la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, la masacre del Salado en el departamento de Bolívar, la masacre del Aro en el departamento de Antioquia. Debido a esas acciones, el gobierno de los Estados Unidos de América incluyó a estos paramilitares en la lista de agentes terroristas a partir del año 2001. Sin embargo, 4 años después, en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se promovió el acto legislativo 975, más conocido como Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de esos agentes paramilitares y su vinculación a los procesos de justicia y de reinserción. Con eso entonces, pues, damos una mirada general a estos orígenes internos y externos de lo que posteriormente conoceremos en la historia del conflicto colombiano como el paramilitarismo, y en próximos programas nos encontraremos con muchas de estas acciones que los paramilitares desarrollaron en Colombia y a su vez con unos perfiles biográficos de quienes serían los máximos representantes de este movimiento. Así entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a quienes nos acompañaron en la mesa, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para una próxima emisión del programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.